Estamos de vuelta en el blister del roleador, la sección de mi canal de YouTube que dedicamos al rol y al ocio alternativo, para hablar con Mireia Machancoses. Nos comentará su nuevo juego de rol, sección oculta y muchas otras cosas. Sin más dilación, dentro vídeo. Pues estamos de vuelta en el blister del roleador para hablar con Mireia Machancoses. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mireia? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, pues cuéntanos algo sobre ti, para que la gente te conozca un poquito mejor. Pues nada, yo soy Mireia, soy arqueóloga y estoy opositando a conservadora de museos. Y en el materia de rol llevo muchos años en esto, desde que era apenas un adolescente, y sobre todo me he dedicado durante los años a escribir roles en vivo con Producciones Gorgona y otras asociaciones antes. Y nada, esta va a ser mi primera incursión en el rol en mesa así editado, así que encantada de presentároslo un poquito. Sí, el libro, bueno, el juego se llama Sección Oculta y por lo que he podido ver pertenece a, bueno, estáis sacando una especie de juego base o sistema base que se llama Sistema Impulso, que es para varios juegos, ¿no? Que va a salir para varios juegos. Cuéntanos un poquito sobre el Sistema Impulso y, bueno, cómo te has visto metida en este asunto del juego. Pues bueno, a ver, el Sistema Impulso. El Sistema Impulso lo ha hecho Antonio Guarás y es un sistema que busca ser apoyo sobre todo para las partidas de investigación. Investigación, horror, con o sin toques sobrenaturales, es sobre todo para lo que está enfocado. Y es un sistema que funciona a base de tiradas de dados de 12. Sí, es así diferente, pero funciona muy bien a base de una serie de ventajas, desventajas y sobre todo se caracteriza porque no hay puntos de habilidades ni puntos de características, sino lo que hay es que tu ficha tiene una serie de descriptores que definen cómo es tu personaje en diferentes aspectos, ¿vale? En la faceta profesional, en la faceta social y en la faceta personal. Y eso sí que tiene una numeración y es lo que te permite subir o bajar las tiradas si es aplicable ese modo que, o sea, ese descriptor que tienes, ¿no? Y un poco en base a eso se regulan las tiradas y si te salen bien, pues guay, porque ganas impulsos, de ahí viene el nombre del sistema, y los impulsos te permiten expandir el éxito de diferentes maneras, consiguiendo pistas adicionales, quedando bien con el que estás interrogando, para luego poder sacar más cosas, mejorando la siguiente tirada, ¿no? Y los que no, pues los puedes guardar para usar luego, porque eso te está dando una ventaja cuando sigue tu investigación, ¿no? Y al revés, si fallas, el narrador se lleva consecuencias, puntos de consecuencias. Y con esos puntos de consecuencias, porque el narrador no tira dados nunca en este sistema, lo que hace es putearte. Entonces puede comprar peligros, puede atacarte a tus descriptores, a tu ego, que sería el equivalente a cordura en otros juegos, puede pues escaparte recursos de tu ficha, etcétera. Entonces un poco es ese tira y afloja con las tiradas y pese a ser muy narrativo, es un juego que a la vez tiene una gestión de recursos que suele gustar también a la gente más de rol clásico, por así decirlo. Entonces, como que consigue ahí un punto de equilibrio que a mí me gusta personalmente bastante. Tengo una pequeña duda, bueno, es una pregunta que nos había dejado nuestro anterior invitado, Daniel P. Espinosa. Si el sistema tenía algo que ver con PBTA o estaba influenciado en PBTA o en estos sistemas modernos de narración. Está influenciado por los sistemas modernos de narración, pero justo no por PBTA. Bueno, a ver, vamos a ser sinceros. Sí tiene una cosa que viene de los PBTAs, que es el éxito parcial. Que eso es un concepto que puso, al menos que extendió el PBTA, aunque sí había otros juegos que lo hacían antes, es el
Casi has llegado, pero no es éxito con consecuencias. Esto tiene éxito con consecuencias y gradación de consecuencias según la tirada. Y en ese sentido sí tienes elemento de PBTA. ¿Qué no tiene de PBTA? Los arquetipos. Aquí tú no tienes ninguna clase de arquetipo, sino que construyes tu personaje en torno a las 3 facetas que te he dicho desde cero o coger los pregenerados que adjuntemos y tal. Entonces, en ese sentido, difiere bastante. A mí me recuerda más a otro tipo de juegos narrativos. No sé si conocéis Trueque de Pepe Pedraz, pero a mí hay cosas que me recuerdan a ello, de cómo gestionar los puntos de recursos que tienes, ¿vale? En este caso son los focos, con el de Pepe son otro tipo de cosas, pero bueno, que digamos que va más por ese otro estilo de juego indie que por PBTA en sí, pero sí está muy influenciado por el indie actual. Sí, digamos que los juegos más modernos en poner un poco el foco más en la narración que un poco... Efectivamente, lo bueno que tiene Impulso es que creo que consigue aunar un poco a ambos públicos. Yo he jugado con gente muy de OSR clásico y he jugado con gente muy de narrativo y les ha gustado a ambos. ¿Por qué? Porque tiene la parte de gestión de recursos que a la gente que viene más del juego tradicional le gusta. Y además, el tipo de tiradas, al ser 2 dados de 12, puedes llegar a tirar hasta 4 dados de 12. Claro, y cómo suman y el tipo de gestión lo hace apetecible también para gente de juegos más tradicionales, ¿no? Y de que le gusta tirar dados. Y además es un sistema modular, es decir, hay 3 o 4 capítulos del libro base que son el core y con eso ya puedes jugar. Y luego hay como 6 capítulos más de reglas opcionales que puedes activar y desactivar según escenas. Entonces, si, por ejemplo, es un combate menor, ¿no? Típico que te cogen los enviados del malo, pero no tiene mucho secuaces. Los secuaces, en un par de tiradas te papas el combate. Una de preparación y la de combate en sí. Y con los impulsos y eso regulas como acabado. Sin embargo, si tienes un grupo al que le gusta explorar más el combate táctico, también tiene un modo que puedes activar voluntariamente de combate más turno a turno. Entonces, como que consigue un poco de equilibrio entre un modo y el otro. O sea, digamos que hay varias formas de jugar, más incidiendo en el combate o menos. Y yo la verdad es que prefiero menos, si puede ser, porque yo siempre he considerado, y no es cierto, porque hay partidas que sí que tienen importancia los combates, que cuando hay una sesión de juego, casi toda la sesión de juego es el combate, es que el máster no se ha preparado bien la partida. A ver, yo tampoco soy muy fan de los combates tácticos, aunque en algunos juegos me gustan. En Dungeons Quinta, por ejemplo, los llego a disfrutar, están bien hechos, pero esto te permite además regularte, lo que creo que es algo muy guay, porque no siempre quieres el mismo grado de acercamiento a una escena, ¿no? De si pues esto no tiene importancia, lo voy a pasar más por encima. Sí. Y he puesto el combate de ejemplo porque se entiende muy bien, pero también tiene un modo avanzado de investigación. Entonces, según el capítulo de tu narración que estés en el foco donde creas que esté, puedes activar las reglas avanzadas o no, activarlas y jugar con las básicas. Yo la mayoría de veces narro con las reglas básicas y da un sabor, sobre todo para one shots. No necesitas más, la gente lo aprende en un momento. Y enseguida es súper ágil y eso también está guay. Bueno, hay una cosa que quería preguntar sobre todo, si has tenido tú que ver, en alguna manera te han preguntado desde la editorial si preferías este sistema integrarte o ha sido algo un poco, si este juego lo podemos meter aquí, ¿cómo ha sido un poco la relación con el sistema de impulso o era lo que tú te has pensado para el juego? No, el juego nació como la llamada de Chulu, pero buscando alejarme de los primigenios, o sea, no quería meter nada del lore de Chulu en lo que estaba haciendo. Entonces, pero usé la llamada porque lo que quería era ese tipo de investigaciones que tienen los módulos de la llamada, ¿no? De ir a un sitio, mirar, encontrar pistas, tener. Yo este juego, había hecho el primero de los módulos, lo había enviado a alguna editorial, me había interesado o no en negocié, no llegó a ningún sitio y al final puse un post en Twitter diciendo que estaba trabajando en ello, iba a ponerme a trabajar tranquilamente en el segundo y me contactó Felipe, que es el editor de Sugar, y me dijo, vamos a lanzar un juego con que el sistema le va muy bien a lo que me has dicho y nos gustaría tener algo más que lo acompañase. Y me contó un poco de qué iba esto de Impulso y dije, pues la verdad es que suena bien.
Y entonces pues me agregué al... Te como cuadró, al- te al- cuadró, te cuadró Claro, que el yo iba como buscando un sistema que le acompañase, dado que no iba a ser la llamada oficial, entre otras cosas, además, porque ya os digo que la mitología que está usando no, solo tiene un poco el sabor de los relatos también, más que... Entonces dije, buah, pues un sistema enfocado a investigación, que además hace hincapié en lo que quiero que haga hincapié el sistema, me va de lujo. Y entonces pues empecé a cambiarlo todo a Impulso, y en ello andamos. De hecho, el sistema de impulso sale el 26 de mayo en Berkami y Correcto. sale 4 productos. Expediente Anunnakis, que es otro juego también que originalmente creo que tenía otro sistema y esta segunda edición tiene también el sistema de impulso. Una campaña para este juego, el propio sistema de impulso y luego tu juego. ¿Es así? Es así, correctamente. La idea es que se vea que el juego también es muy versátil, ¿no? Que no es un sistema que nazca solo para la ambientación de Expediente Anunnaki y vaya con ello, por eso también el tomo está por separado, sino que es algo que puedes usar además muy fácil para crear tu propio mundo de investigación. O sea, hay aventuras que pueden ser, ya te digo, no sé, un capítulo de CSI, podrías jugarlo con sistema impulso, ¿no? Entonces, es un poco mostrar ya desde el principio la variedad y el recorrido que queremos que tenga el juego. Entiendo que con el sistema de impulso se podría jugar solo, no hace falta ni siquiera Expediente Anunnakis ni sección oculta. Por eso van a salir como tomos independientes, porque tú puedes comprarte el sistema y hacer tus partidas de investigación. De hecho, con el Berkami saldrán guía de inicio que llevará una aventurita para quien quiera probarlo y tal. Y no tienes por qué meterle nada de Anunnaki. De hecho, la adaptación Anunnaki irá en el libro correspondiente, la adaptación para sección oculta irá en mi libro. Y por lo demás es un juego, es como si cogieras Fate o Hitos, o sea, sí. Es un sistema limpio. Lo que pasa es que en vez de generalista para todo tipo de partidas, este está enfocado a darte una experiencia de investigación. O Savage War o este tipo Correcto, de juegos. Efectivamente, lo mismo. Bueno, pues vamos, yo creo que ya es el momento de que nos describas el mundo de sección oculta de tu juego. Vale, de acuerdo. Pues sección oculta. A ver, ¿por dónde empiezo ya a contar esto? Sección oculta surgió, es que es más fácil explicarlo desde dónde surgió, ¿no? Surgió cuando yo salía de un examen de la oposición, como he dicho antes, estoy opositando a conservadora de museos estatales y el examen se hacía en el Museo Arqueológico Nacional. Entonces, cuando salí de leer el examen, me entré para el museo para dar unas vueltas por las salas, ya que estaban allí y a mí me gusta mucho el museo. Y paseando entre las salas me estaba fijando en las piezas y diciendo, jo, es que me salen semillas de aventuras solas. Es que el bote de Zamora, por ejemplo, que además una de las aventuras va a estar centrada en él, digo, es que la historia de esta pieza es que me nace escribir algo para ello. Y dije, joder, tengo que hacerlo. Porque estoy harta de ver las típicas investigaciones en América o como máximo en Inglaterra o por Europa, ¿no? Pero hay poquísimo con sabor local de lo que son investigaciones clásicas a lo chulo. Me refiero porque es verdad que hay Aquelarre, Villa y Corte, juegos ambientados en la península, los hay, ¿no? Tampoco voy a inventar la rueda ahora, ¿vale? Pero me refiero de, jolín, sí, algún módulo hay, los asesinatos del juguetero, por ejemplo. Pero me apetecía ese sabor de la arqueología española como motor de una mitología propia y de cosas que pasaran. Entonces, lo que he hecho es mezclar esa influencia arqueológica con mitos de la península ibérica, con escritores de la península para los tomos ocultos y cosas así. Y un poco el leitmotiv es lo que conocemos como la sección oculta. Los museos, para que no lo conozcas, se organizan dentro de ellos en secciones. Entonces, la sección oculta, como su nombre indica, es un departamento secreto del Museo Arqueológico Nacional, que se dedica a encontrar esos objetos sobrenaturales y las cosas extrañas que pasan, investigarlas y sacarlas de circulación para que no afecten más a lo que esté afectando. Digamos, ¿vale? que es una especie de almacén 13 para guardar objetos. Sí, hay quien me lo ha comparado un poco también con el Ministerio del Tiempo, en el sentido que está dentro de una institución y... Te le voy a preguntar lo del Ministerio del Tiempo porque el logotipo, el símbolo del juego me ha recordado mucho al Ministerio del Tiempo.
evidentemente con otros elementos, como esas esfinges de la sabiduría del que nos hacen esas preguntas, ¿no? Y los arcos griegos clásicos también. Claro, las esfinges están puestas ahí porque la portada del Museo Arqueológico Nacional, para los que hayáis estado, tiene una esfinge a cada lado de la escalinata central de acceso. Y entonces son el homenaje al museo. Y sí, obviamente tiene muchísima inspiración del ministerio el logo. Era una de las cosas que dimos al diseñador de referencia. Si te digo la verdad, yo no pensaba en el Ministerio del Tiempo cuando creé esto. Ya. Pero es verdad que cuando se lo cuenta a la gente, enseguida el paralelismo de, bueno, esto es algo secreto, pero dentro de una estructura estatal muy propio, contando la historia española, pues es verdad. Quieras que no, tiene un paralelismo claro con el ministerio que no podemos negar. Entonces, un poco eso, la sección oculta trabaja desde los sótanos del museo y pues va haciendo misiones. Entonces, en este libro lo que encontraréis serán 2 de las épocas de la historia del museo, desde la fundación hasta 1893, que se trasladan al edificio actual. Entonces, es la etapa del Casino de la Reina, que era la anterior sede del museo, y luego de 1893 a 1930, la Declaración de la República aproximadamente, y que ya están en el edificio actual. Y entonces pues tendrá toda la parte de ambientación que te cuenta que es la sección, tendrá una parte que te cuenta en cada periodo cómo está España, cómo está la sección, qué recursos tiene, PNJs, para que puedas crear lo que quieras desde cero, capítulos que hablen de objetos mágicos, de tomos, de cómo crear tus aventuras también. Y luego viene con el grueso, son 4 aventuras a lo largo de esos 50 años que van a narrar diferentes episodios, mezcla entre la historia del museo, piezas de arqueología importantes que ahora mismo se pueden visitar cuando vas al museo, etc. Y son aventuras completas con todo, o sea, desde los personajes pregenerados a las descripciones de cada lugar, a todas las ayudas para entregar a los jugadores, todo. Entiendo que hay una parte, es una mezcla entre historia real y fantasía, o digamos, cosas sobrenaturales, o no va a haber nada de eso. ¿Cómo lo has planteado el juego realmente? Hay mucho sobrenatural, claro. Obviamente ellos lo que hacen es guardar lo sobrenatural de lo real. Y hay una parte histórica fortísima, porque cuando me has preguntado que me presentase, yo he empezado diciendo soy arqueóloga, de hecho soy doctora en arqueología y estoy estudiando museos porque todo lo que yo hago que tiene que ver con la historia puede que me obsesione un poquito bastante con la historicidad de lo que cuento, aunque luego esté metiendo bicharracos o lo que sea. Hombre, yo pienso de todas maneras que la mentira o la farsa queda más verosímil si está dentro de una estructura de verdad. Es decir, yo creo que te lo puedes creer mejor, es más fácil que te metas en una historia si hay elementos que son reales. Correcto. De hecho, que queremos jugar un poco con que haya un esto de, y esto está inspirado en cada uno de los módulos, por ejemplo, llevan al final lo que hay detrás de la historia, que va a contar de todo esto que os he contado aquí de este módulo, en qué me he inspirado y cómo puedes saber más de esto, que ya pueden ser las piezas, pueden ser los personajes, porque tengo mucho personaje real como PNJ por ahí, pueden ser episodios de la historia del museo, por ejemplo, la fundación de la sección oculta en sí, se da en lo que se conoce como el viaje del Arapiles, que fue un viaje de una fragata española en 1871 que giró el Mediterráneo para intentar comprar piezas de Grecia, de Constantinopla, bueno, de todo el Mediterráneo oriental, para que el museo saliese con piezas que no solo españolas, sino un poco de contexto cultural. Y entonces yo he basado uno de los módulos y la fundación de la sección en ese episodio. Para eso, ¿qué he hecho? Me he leído como casi 3.000 páginas de diario de viajes del señor Rada, que fue el conservador que fue en el este. Y obviamente sale, y por ejemplo ese módulo era con un montón de semillas de aventura para quien quiera hacerse todo el recorrido del Arapiles pueda jugarlo entero, aunque yo solo haya desarrollado un episodio en concreto. Entonces sí, o sea, me he pegado mucha faena de documentación y va a estar todo diciéndote, vale, hasta aquí la verdad, aquí empieza la fantasía, el relato. Exacto. ¿Has pensado en la línea si va a haber una continuación con
una campaña o alguna cosa parecida? ¿O planteas más que este juego es más para aventuras cortas, en plan como el Ministerio del Tiempo, ¿no? Historias que te... A ver, vale, sí, ambas cosas. Es decir, yo lo que va a ir con el libro son las 4 one-shots, en el sentido de aventuras que puedas jugar en una sola tarde. Y me estoy dando de leches para que de verdad se puedan jugar todas en una sola tarde si el máster quiere. Algunas de ellas, yo sé que hay gente que las jugará en 6 sesiones, porque hay algunas, es verdad, hay algunas que se pueden alargar. Pero quería que fueran así porque quiero que la gente las pueda coger y se las pueda llevar, por ejemplo, a unas TDN y tenga las fichas pregeneradas, se haya leído el módulo y pueda coger un slot de TDN de 4 horas y pueda jugarlo. Pero, como he dicho, llevará semillas de aventura. Por ejemplo, la del Arapiles es un one shot, ya lo he testeado, entre 4 y 5 horas está finiquitado, pero hay 8 o 9 semillas de aventura en el mismo viaje. Puedes coger los personajes y en vez de irte a Atenas a jugar lo que yo he escrito solo, el máster va a tener herramientas para coger todo el viaje, va a tener todo descrito y va a poder elaborarse toda la ruta y jugar una campaña que le dure a saber cuánto. Entonces la idea es que en eso sea versátil. Lo que yo presento de momento son solo one shots. Si en algún momento sale una campaña, podría ser. Nos hemos dejado etapas del museo que no hemos cubierto. De 1930 a la actualidad hay margen de desarrollar otras historias, pero todo dependerá también un poco de la acogida que tenga el juego, como todo en esta vida. Digamos que se podría hacer un suplemento para que hubiese otras ambientaciones, ¿no? Has elegido, supongo, que las más interesantes, ¿no? Para ti, de alguna manera. Bueno, he elegido las 2 primeras, que me parecía también lógico. Me apetecía mucho hacer algo a finales del 19, principios del 20, que a mí, bueno, los que me conocen saben que a mí la historia, la moda del 19 y todo esto me flipa. Entonces, pues bueno, hemos empezado por el principio y no daba, en un tomo no da para contar toda la historia del museo y todo lo que se podía contar, entonces pues hemos decidido limitarlo a ese periodo. Ya veremos si sale luego más o no. O eso. Bueno. Comprar el Berkami igual. Bueno, pues es el momento de decir un poco, no sé si ya tenéis precios o algo del Berkami o todavía es muy pronto. Felipe no ha anunciado nada. Yo, si te soy sincera, yo aún no tengo datos tampoco. Pero supongo que no tardará mucho en salir, que la semana que viene tendremos cosas. Pero no os puedo decir porque sé que se están cerrando las últimas cosas. Entonces, pero yo espero que sea algo asequible y que la gente pueda entrar en ello. Y además os animo porque estamos implicados varios creadores nacionales que creo que todos tienen muy buenas ideas y que es un producto que merece la pena y que a veces nos centramos mucho en lo que se está haciendo fuera. Y esto es un proyecto de aquí, de una editorial de aquí, con ilustrador nacional, con autores españoles, y creo que también tenemos que aprender a confiar en el producto patrio. Yo tengo ganas, por ejemplo, de lo de Espinosa, que estuvo aquí la semana pasada, y hay muchas cosas saliendo maravillosas. Entonces yo aquí digo, apostad por el producto local. Yo suelo hacer bastantes Berkamis, la verdad es que es una forma bastante interesante de conocer, o sea que es imposible hacerlos todos porque realmente se está viendo en algunos momentos esta sobresaturación de juegos de rol y te voy a ser muy sincero, estamos comprando roles por encima de nuestras posibilidades de juego en algunos momentos. A ver, yo ayer recibí uno, hoy estoy esperando 2. O sea, no te digo el nivel de por encima de mis posibilidades, sí, lo sé, y eso que estoy jugando un montón desde la pandemia, pero sí, es verdad. Sí. Hay mucho rol saliendo. Por eso yo digo que yo he decidido priorizar mucho al autor nacional porque no puedo comprarlo todo. Es que no puedo, entre lo que se está traduciendo, lo que sale en inglés. O sea, ojalá tuviera dinero y tiempo para darle a todo, pero es que la estantería está que sale humo. Bueno, Mireia, como has comentado al principio, tienes una gran experiencia tanto jugando como organizando roles en vivo.
Bueno, pues durante este periodo que nos ha tocado vivir, y yo soy el primero, porque yo también organizo roles en vivo y llevo suspendiendo un rol en vivo desde marzo del año pasado, que no sé si lo podremos hacer en algún momento, pero supongo que ya que se empieza a ver el horizonte, no sé si te has planteado volver otra vez a organizar roles en vivo. Pues sí, o sea, la primera respuesta es sí, la segunda es vengo de una reunión al respecto que acabo de tener después de comer con Irina. Nosotros... Sí, correcto. A ver, nosotros tuvimos un parón con Gorgona por el nacimiento de mi peque, porque no nos daba la vida con un bebé para organizar vivos, o sea... Ya no da la vida ya con el trabajo real como para el hobby, ¿no? Correcto, entonces era imposible. Tenemos pospuesto desde prácticamente entonces, queríamos hacer un segundo pase de Hasta que la mafia nos separe, que fue el último vivo que hicimos pre-nacimiento del peque. Grande, porque cosas pequeñas se ha hecho algo, y tenemos idea de relanzarlo, pero es un vivo grande, o sea, a ver, grande. No es grande si lo comparas con los grandes vivos, pero para lo que hacemos nosotros, que suelen ser cosas pequeñas, es un vivo de 40 personas, que ya es un número aceptable. Sí. Y sobre todo es un vivo con bastante logística, porque incluye un banquete de bodas completo, incluye banda de música en directo, incluye un coche de época. Entonces, no, organizarlo y coordinar toda la parte técnica, aunque el vivo esté escrito, es mucho. Y entonces queríamos haberlo hecho para finales de 2020, estábamos esperando a que yo acabara la anterior convocatoria de mi oposición para ver cómo iban los tiempos y convocarlo, y 2020 sucedió. Así que pues estamos esperando a que estén las cosas claras, porque lo que no queríamos, sobre todo al no haber tenido que posponer, ya hay muchas cosas pospuestas con fecha, es ahora vamos a poner que una fecha de diciembre tiene que ser en invierno porque es un sitio de bodas, y entonces tenemos que huir de la temporada alta de las bodas. Ponerlo para suspenderlo no nos apetecía nada, porque es muy, bueno, tú lo sabes perfectamente, y igual muchos de los que nos están oyendo también, organizar un vivo es una locura. Sí. Cuesta mucho esfuerzo, y ya sabiendo cómo está la cosa, preferimos saber, vale, ya se están haciendo vivos, parece que esto de verdad está arrancando, vale, vamos a buscarle fecha a esto. Entonces eso lo tenemos por ahí. Luego, a mitad de la pandemia, porque Irina y yo no tenemos ninguna clase de, digamos, no sé, de freno cuando nos juntamos, podemos definirlo así, sacamos Hojas sobre la arena, que iba a ser en noviembre de este año, respetando las medidas de seguridad en exteriores con mascarilla para 10 personas, incluyéndonos a nosotras. Pero entonces llegó la segunda ola y cambiaron las normas de la Comunidad Valenciana. Sí. Lo bajaron a un máximo de 6 personas y dijimos, oh mierda, y tuvimos que suspenderlo. Así, y mira que ya os digo, no podía ser más seguro. O sea, un vivo en exteriores corto de 3-4 horas, fuera de la ciudad, en un parque natural, con mascarillas, andando. Quiero decir que no tenía ninguna clase. O sea, a ver, tiene riesgo como toda actividad social en estos tiempos, sí, ¿no? Pero como ir a comprar también tiene riesgo. Exacto, efectivamente, ¿no? Y un poco a lo de cultura segura, yo trabajo ocasionalmente también con ayuntamientos, con murder parties y cosas de estas, pues lo mismo que estamos haciendo con ellos, o sea, con todas las medidas de seguridad. Pero lo tuvimos que suspender, y hasta ahora la Comunidad Valenciana no permitió reuniones de más de 4 personas. Así que ha estado, vamos, paradísimo, y ahora... Pues hoy que nos hemos reunido, porque levantaron las restricciones cuando se levantó el estado de alarma, estamos mirando fechas, pero ahora con el lanzamiento del Berkami, pues estoy un poco hasta arriba. Así que hemos decidido que a principios de junio hablaremos para ver qué fecha nueva le ponemos a Hojas sobre la arena. Y además, para finales del 2022, la cosa, en principio, pues estará mucho más tranquila, y seguramente ya se pueda organizar eventos con normalidad o casi con normalidad, claro. Yo quiero creer que sí, igual soy un poco ilusa, pero quiero creer que sí. El nuestro, de todas formas, seguiría teniendo el mismo formato, porque es lo que queríamos explorar. Es un evento
en el mundo onírico, que juega con los cuentos tradicionales valencianos, por eso lo de jugar en un parque natural, ¿no? Así de hadas, de cuentos, etcétera. Y entonces yo supongo que igual para septiembre o algo así, porque en verano hace demasiado calor y el parque natural donde vamos es una playa y ya. No es buena idea ir en agosto porque hay demasiada gente, ¿no? Sí. Claro, lo ideal es irte ya entrado octubre. No sé lo que haremos con la fecha, si te soy sincera, porque hoy hemos dicho, tendremos que hablar, sí, vale, cuando el Berkami esté avanzado, vale. Pero bueno, sí, Gorgona va a volver a hacer cosas. De hecho, seguramente mañana saquemos un juego, pero de rol de mesa, desde Gorgona, que nos hemos abierto un itch.io también, que este también lo hemos escrito Irina y yo, que se juega con dominó y que en realidad se puede jugar casi como un rol en vivo. Es una mezcla de storytelling, pues rol en vivo. Luego me pasas los enlaces y cuando edite el vídeo y lo suba, pues ya lo pongo. Efectivamente. Yo te paso el itch.io. Vamos, tengo que acabar de maquetarlo mañana por la mañana y subirá si me da la vida para respirar. Yo hoy no voy a poder editar el vídeo, así que supongo saldrá a finales de esta semana, así que sin problema. Bueno, voy a cambiar radicalmente de tema, porque es el motivo por el cual yo te contacté y que me llamó mucho la atención porque me resultó muy atractivo. No es que no me resulte atractivo Sección Oculta, porque bueno, tiene investigación, arqueología, espías, bueno, a mí los juegos de investigación me gustan bastante, o sea que creo que es un juego que va a caer junto con el manual básico. El Anunnakis no creo que lo haga, pero bueno, lo miraré cuando saquéis el Berkami, veré si me interesa o no, pero creo que me interesa más el tuyo, en todo caso. Pero el tema que yo quería sacar era Eureka, que es un vivo que yo jugué hace no sé cuántos años ya, 6, 7, 8 años. Demasiados. Sí, el segundo fue 2015. Sí. Pues que es Classic Pan, es una ucronía basada en Roma, en el Imperio Romano, pero que Claudio dio un golpe de timón y volvió a proclamar la República, y a partir de ese momento la historia cambia y también la tecnología cambia. Cuéntanos un poquito de Eureka y esa posibilidad de que en un futuro sea un juego de rol de mesa. Pues bueno, como bien has dicho, Eureka fue una serie de vivos que hicimos desde Gorgona, antes de llamarnos Gorgona, allá cuando yo hacía la tesis, que estaban basados en un ISI, que como has dicho es ISI. O sea, por una parte, si Claudio hubiera devuelto el poder al Senado, entonces estamos en la Segunda República Romana, pero el otro ISI fundamental es qué hubiera pasado si hubieran cogido las invenciones de Arquímedes y de Herón y en vez de olvidarlas, las hubieran continuado explorando, ¿no? Y en ese sentido, Herón de Alejandría inventó la máquina de vapor en época romana, pero de caldera abierta en vez de cerrada, y se usó nada más que para mover mecanismos de puertas del templo en plan así, sí. Milagro, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si se hubieran dado cuenta que eso se podía aplicar a cosas como más útiles para el día a día? Y en base a eso, pues creamos un mundo en el que hay trenes, están empezando, hay cepelines, están empezando a haber autogiros, la tecnología ha avanzado, vamos, a un punto casi equivalente al siglo XIX en algunas cosas, en otras no. Gas, o sea, iluminación por gas, por ejemplo, hay también. Y además, pues tiene algo de componente sobrenatural, porque no sé hacer algo sin componente sobrenatural, y eso es así. Pero no es muy marcado, la gente no va tirando bolas de fuego por el mundo, sino que, bueno, digamos que los dioses son un poco más palpables que lo que serían en la actualidad. Entonces, sí, esa ambientación estaba ahí, a mí me gustaba mucho, por circunstancias de la vida habíamos estado explorando otras cosas, entre otras cosas que nos habíamos ido a Inglaterra y tuvimos un poco de parón y estas cosas. Y cuando HT Publishers sacó el concurso de creadoras de juegos de rol, como a estas alturas del año pasado, dije, molaría mucho presentar algo al concurso, pero estoy en medio de una oposición, en medio de una pandemia, no me da tiempo, pero quiero presentar algo.
y dije, bueno, pues voy a coger algo que tengo, que es Eureka. Y entonces pues cogí toda esa ambientación, la he reestructurado para que alguien que no fuéramos nosotros o yo la entendiese. Ha costado mucho de arqueología de ordenador, encontrar todos los documentos, releerme todas vuestras fichas, decir, yo esto se lo describía a alguien, ¿a quién le describiría tal cosa? ¿No? Y rescatar un poco toda la ambientación, estructurarla como en un manual de rol de mesa, que es muy diferente que como presentas la información en un rol en vivo. Normal. Entonces, pues bueno, hice toda esa labor, lo doté de un sistema de juego, lo he testeado, el sistema de juego lo tengo ahí, hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan y quiero revisarlo antes, pero bueno, aprovechando que ha salido el concurso y que es uno de los juegos que han destacado, pues estoy aprovechando también para moverlo y yo creo que verá la luz, pero no os puedo decir más. Bueno, no sé si sobre todo has trabajado la ambientación, que ya... evidentemente traspasar del rol en vivo al rol en mesa ya es un trabajo, porque como dices tú, no es lo mismo. Yo si se me olvida decirle algo a un jugador, se lo puedo decir en un momento dado, pero en el libro tiene que venir todos los datos importantes. Pero ¿has trabajado también en el sistema o qué sistema planteas para el juego? En ese sentido de presentar la información, ¿sabes qué era lo peor? La parcialidad. Yo siempre le doy la información a los jugadores desde su punto de vista. Entonces era como de yo esto lo tenía trabajado por detrás, que pasaba en realidad, pero tengo que mirar la versión que tienen 3 jugadores diferentes y acordarme de qué era la idea que había por detrás, bueno, apuntes viejos y de todo. Y volviendo al sistema, me decanté por un OSR muy clásico de sistema de 100. A lo Aquelarre o La Llamada, sí, pero con modificaciones, o sea, adaptado al sistema, características propias, una lista de habilidades propias y más corta, supongo, que en Chul, ¿no? Algo más ligerito. Pues ese fue el problema, que no, y esa es una de las cosas que creo que va a cambiar con la versión 2.0. Es que mantuve una lista muy grande que luego no me ha acabado de cuadrar, en el sentido de igual porque estoy jugando a juegos más indies o más revisados últimamente, y es de, son tan específicas que al final luego no tienes lo que quieres tirar, no te acaba de cuadrar lo otro, entonces no sé si acabará juntándose en algo más genérico y más versátil en ese sentido. También le incorporé características propias como Autoritas y Dignitas para darle más sabor, y le incorporé puntos de fortuna, que es un recurso a mí narrativo que me gusta mucho, que bueno, desde Fate a un montón de juegos actuales lo tiene. Muchísimos juegos. Entonces, un poco aquí además marcando esa fortuna, que es un elemento muy romano, ¿no? Y que, como dice la canción del Carmina Burana, ¿no? Es voluble como la luna, ¿no? Y un día te sonríe y al día siguiente, pues, pero hasta te la juega, ¿no? Hasta los dioses están bajo... están bajo las hebras del destino, o sea, ni siquiera ellos escapan a ello, ¿no? Efectivamente. Entonces, como jugué con ese concepto de fortuna, ya os digo que funciona luego muy parecido. Tampoco, digamos que no es un punto Fate porque no sirve para repetir una tirada, es un punto narrativo, ¿no? De si lo gastas, describes tú y puedes hacer algo extraordinario. Ahora, luego yo te puedo ofrecer que te pase una desgracia, o sea, que te dé un revés la suerte a cambio de conseguir los puntos para poder darlos. Entonces, quería que fuera sobre todo puntos de narración para que hubiera más narración compartida y hubiera momentos heroicos también, ¿no? Y eso me gustó mucho, funcionó muy bien en los testeos, pero creo que se daba un poco de golpe con un sistema tan clásico como lo otro. Entonces creo que, o sea, estoy apurándolo, redefiniéndolo para intentar llegar a algo que aúne mejor. Porque tampoco me quiero ir a un PBTA o a un narrativo puro, porque creo que Eureka, bueno, tú conoces la ambientación, pero sí, que es una ambientación compleja, es una ambientación muy clásica en el sentido de a quien quiera jugar esto va a tener que leerse cosas y además que le tiene que gustar la historia, la pseudohistoria para embeberse en ello, y creo que le pega que luego puedas hacer las cosas como en un juego más clásico, ¿no? De que tenga tu tirada para esto y que las pases y tenga esa emoción de pasar la tirada. Uh-huh. A mí hay una cosa que, bueno, yo siempre, cuando a mí la cultura clásica siempre me ha gustado bastante, no es lo que pasa es que, por ejemplo, yo siempre he visto más fácil
ambientado en Grecia, el poner cosas míticas, medusas, vamos, criaturas de diversa índole de la cultura clásica, que en Roma también existen, porque evidentemente cuando heredan todo el background de los griegos, pues también lo heredan, pero no sé si es porque Roma de alguna manera es parte muy directa de nuestra historia, porque al fin y al cabo la cultura occidental, aunque puede nacer en Grecia, es Roma la que nos extiende a las sociedades actuales, el derecho romano, las lenguas romances, etcétera, una cultura que todavía de alguna manera somos romanos en alguna parte, pero sin embargo el punto de vista ese del classic pan, de esa fantasía, aunque tenga también toque sobrenatural, pero mucho más ligero de lo que podría ser si lo hiciéramos en Grecia, pues me parece muy interesante. La verdad es que creo que es un juego que yo creo que puede tener mucho éxito, dentro de lo que cabe del mercado español. Eso es uno de los motivos por los que he mantenido la parte sobrenatural bastante baja, porque creo que no tenía sentido irnos a poner medusas o minotauros sobre la tierra. Ahora, ¿que hay cosas raras? Sí, yo qué sé, Isis está como diosa en la tierra, tiene a Cleopatra inmortal como su sacerdotisa, hay cosas chungas, pero es más la invocación de los dioses para que te ayuden en algo que un bicho propiamente dicho. Ahora, luego cada uno que haga lo que quiera. No va a llevar un bestiario en ese sentido para matar, porque las aventuras están planteadas diversas, pero fundamentalmente por una parte investigación, por otra parte toda la parte tecnológica de descubrimiento de lo más, digamos, del... ya me saldrá, ¿no? De la tecnología contra los bárbaros, en este caso casi literal, en el sentido de los pueblos de fuera de Roma que no tienen acceso a ella, los contactos culturales. Luego tiene una parte política gordísima, sí, que se puede jugar totalmente, hacer partidas políticas en el Senado con todas las cosas que están sucediendo, y entonces creo que creo no, que lo he hecho yo, el juego está pensado para explorar más esas facetas, y que la aventura, si quieres jugar aventura, sea una aventura muy pulp, en ese sentido de hacer cosas. La partida con la que he testeado, que se llama Los dos lados del muro, y que cuando el libro esté acabado seguramente vaya como una de las partidas de esto, es un grupo de ingenieras y de soldados, en este caso todo femeninas, porque mis jugadoras se hicieron todo personajes femeninos. Aquí hay más igualdad de género que en Roma. Sí. Están en el muro de Adriano y Herenio y tienen que investigar la desaparición de unos suministros y unos ataques que han habido a un lado y al otro del muro, porque los pictos están implicados, y es un poco descubrir la conjura, y tiene partes de acción, tiene ese tipo de investigación, pero toda muy... O sea, no, en esa, por ejemplo, no hay ningún elemento sobrenatural, pero los hay por ahí. No sé, yo me acuerdo que, bueno, mi personaje era bastante político, más que nada porque era un senador. Pero me has recordado un detalle del juego, cuando has dicho el muro de Adriano y Herenio. Porque claro, Adriano existía en vuestro mundo, pero no ha sido emperador, ha sido cónsul, y comparte su mandato anual con otro cónsul, evidentemente. Efectivamente. Es esa clase de detalles de decir, bueno, no me voy a cargar todo, ¿no? Si Trajano o Adriano fueron los más importantes en su momento, pues aquí también van a ser, es lo que se llamaba la República, el primus inter pares, el mejor entre sus iguales, y han sido el cónsul más destacado, que repite varias veces en el poder, pero ese poder es compartido, hay más gente, hay más movimiento político también, porque eso nos permitía una jugabilidad política muchísimo más interesante que la del Imperio. El juego, yo me acuerdo que partía de que las mujeres están buscando la igualdad tanto en el Senado como en el ejército. En tu juego definitivo, el juego de mesa, ¿ya habrán llegado a esa igualdad o casi, o todavía están luchando por la cronología del juego de mesa se ha quedado un año después a lo que jugaste tú? O sea que prácticamente igual. De hecho, uno de los personajes de Tu Vivo
jugó con el personaje hecho para mesa la partida de testeo, que fue el personaje de Irina. Irina continuó su historia de los dos vivos anteriores en la partida de testeo. Así que sí, hay continuidad directa y no, sigue ahí. Porque además una de las cosas que me gusta mucho de la ambientación es toda la parte de las sufragistas, de cómo ya hay mujeres en el Senado, ya hay mujeres en el ejército, hay mujeres ingenieras, pero en este caso las llamamos artifacts, pero la igualdad aún no está ahí. De hecho hay una escuela de asesinas sufragistas que hacen sus cosas. Cuando dices que es el siglo XIX, no solamente en tecnología, sino digamos que es también a nivel social, está en ese punto, ¿no? De la lucha de los sufragistas por los derechos, que empieza a haber gente con puestos de responsabilidad, pero todavía son muy pocas, ¿no? Exacto. De hecho, ahí igual estaríamos más ya en los años 20, si queremos hacer un paralelismo con la historia real, porque era lo que más me cuadraba con la evolución. Yo lo que cojo es a Mesalina, a Popea y compañía, que son las mujeres que hay alrededor de Claudio y a las que se ha denostado muchísimo, y digo, vale, ¿qué querían ellas? Ellas querían el poder, claramente. Claro. Eso. ¿Y cómo se conseguía eso si volvía a la República? Consiguiendo ser senadora. Claro. Entonces, es a partir de ellas son las que fundan el movimiento y, bueno, tiene así, porque además así metíamos una facción extra, que siempre se agradece cuando quieres hacer juegos políticos y un poco pues dejar el juego abierto. Sí, no es un poco la forma de denostar a las mujeres en la historia, ha sido o tratarlas de locas o de meretrices más directamente, ¿no? Es... Con ellas, con Mesalina y compañía, Popea y con Agripina la menor, que es en las que me baso yo, me puse muy nerviosa cuando me fui a la Wikipedia para repasarme típico de algunas fechas que se me han ido. Los artículos de Wikipedia en español dan ganas de llorar, con una perspectiva de la historia sacada de mitad del siglo pasado, que dices, señor, o sea, pero ¿cómo pones estas frases aún? Que yo entiendo que Suetonio diga esto, pero Suetonio estaba haciendo propaganda política. Claro. Hoy en día la historia y la arqueología han dado unas interpretaciones muchísimo más modernas, con muchas más fuentes a un montón de estos procesos. Esta visión de que eran todas unas putas, igual, quiero decir, eran mujeres ambiciosas, sí, yo eso no lo voy a negar nunca. Sobre todo si no tienes el poder, la única forma de conseguirlo es mediante la manipulación de los hombres, porque a ti directamente no te lo van a dar. Pero... Claro, ¿no? Y que tú puedes tener esa influencia y puedes decir, utilizó esa influencia de tal manera. Y hay maneras de decirlo, ¿no? Pero si tú dices, es que era una puta, igual no estás siendo así. Sí, no, es una forma de aquí ya no tienes nada que hacer. Directamente tu opinión no vale, porque eras una... Bueno, pues yo creo que vamos a ir terminando, pero si quieres comentar alguna cosa que creas que nos hemos dejado en el tintero, o que quieras comentar de alguno de los juegos de los que hemos hablado o de tus proyectos futuros, pues creo que es el momento. Pues nada, eso, que supongo que mañana, que será en vuestro pasado, cuando veáis esto, sacaremos el juego que está basado en el dominó, que tenemos un itch.io de Producciones Gorgona, que tenemos cositas gratis para descargar, roles en vivo, online y presenciales, incluso alguna adaptación de rol de mesa como Conte Contat, así que os invito a pasaros y descargaros los juegos. Y luego pues que me veréis por más proyectos. Ya está anunciado que colaboraré en una edición que se va a hacer nueva de Trueque, que es Trueque Noir, que es una adaptación... Noir, me gusta esa palabra. Es una adaptación al género noir del sistema de Pepe Pedraz, que saldrá a futuro, porque supongo que para el año que viene, con El Refugio Editorial, que es la editorial donde ha salido el base. Bueno, el base, van a ser juegos independientes, pero es el mismo motor adaptado a esas investigaciones, y voy a estar escribiendo algunos de los casos que van a ir con el sistema. O sea que veréis más cosillas, pero poco a poco se irán anunciando. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haberte prestado esta entrevista y esperemos que podamos coincidir en eventos dentro de poco tiempo. Por favor, a ver si vuelve lo presencial. Porque, sinceramente, yo tengo que decir una cosa. He jugado mucho a rol de mesa durante el confinamiento, a través del ordenador, claro. Y es muy pesado. A ver, como sucedáneo está bien, vamos a ser muy sinceros. Como sucedáneo está muy bien
mucho mejor ahora que a lo mejor hace 15 años, que no hubiésemos podido hacer nada parecido. Pero sin embargo, no es lo mismo, ni el rol en mesa y mucho menos el rol en vivo, que esta experiencia. Esto es un sucedáneo que mientras hemos estado en esta situación, pues mira, pues hemos aprovechado. También tengo la ocasión de poder jugar con gente al rol que está en otras provincias, que eso que no es una ventaja, pero fuera de eso, la verdad es que se echa de menos el contacto, ¿no? Yo he de decir que como me pasé 3 años viviendo en Inglaterra, yo ya tenía que jugar al rol online antes de que esto fuera mainstream, porque era la única manera que tenía. Es verdad que este año he jugado más que nunca a rol online, ahora mismo tengo prácticamente partida diaria, con lo que es una locura, por otra parte. Pero sí, claro, gente que está en otros países, gente de toda España, y eso está bien. Pero bueno, hace un par de semanas pudimos recuperar una mesa presencial de las de... Y fue como de, ay, estoy viendo a la gente. Y vamos, el primer rol en vivo me va a parecer entre fantasía y se me va a hacer rarísimo volver a tener contacto humano con la gente, o sea. Sí, va a ser maravilloso. Por un lado va a ser maravilloso y por otro lado recordaremos los pequeños peligros del rol en vivo, como los ronquidos, dolores de espalda, etcétera, etcétera, pero seguramente todo valdrá la pena. Pues nada, Mireia, muchísimas gracias y nos vemos, esperemos, en vivo dentro de poco. Adiós. Hasta luego. Pues estamos de vuelta en el blister del rolador para hablar con Mireia Manchancoses. No sé si pronuncio bien tu apellido, siempre me ha costado bastante. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estás? Pues muy bien, a ti y a todo el resto del mundo. Pero sí, no está mal, no está mal. Manchancoses. Sí. Pero todo el mundo se raya mogollón con él. Bueno, Mireia, que es mucho más fácil de pronunciar, cuéntanos un poquito sobre ti.